Y ese escalón que veíamos de sexto a primero básico se vuelve a dar de primero a segundo básico. Las niñas que logran promocionarse en segundo básico, por lo general finalizan el ciclo de básicos y diversificado. Tenemos un nivel de supervivencia escolar mayor en niñas que en niños en el nivel de secundaria, siempre y cuando logren superar el segundo, ¿verdad? Que es difícil. Muchos niños abandonan la escuela por temas de trabajo y las niñas la abandonan por condición de género. Entonces la diferencia que se da como impacto en su vida futura es que los niños van a empezar, los jovencitos, a desarrollar actividades productivas, mientras que las niñas se van a quedar circunscritas al ámbito doméstico. Ahora, generalmente pensamos esto sucede en áreas rurales, ¿cierto? En áreas urbanas, en personas que han tenido esos 9 años de estudio también, si nos ponemos a entrevistar en una clase media, digamos, una aula de clase media, y entrevistamos a todas las niñas de esa aula, estoy segura que encontraríamos muchos casos de violencia sexual, de violencia, de maltrato emocional, físico, de desigualdades enormes. Es decir, no es un asunto solamente de una clase social, de una cultura. ¿Cómo podemos nosotros ir transformando esto, Silvia? Exacto. Es que, cabal, tiene mucho que ver con patrones de socialización, ¿verdad? Y por eso yo apelaba a las distintas esferas desde donde podemos ir deconstruyendo. Claro. Está la esfera familiar de socialización primaria, ¿verdad? Donde esta familia construye estos patrones de género incluso antes de que esa persona nazca. Ya desde que está en el vientre materno están preguntando las abuelitas y la familia qué va a hacer, porque de acuerdo con si es niña o si es niño vamos a ponerle determinados colores. Claro. Y entonces pues, podemos decir, bueno, pero es una cuestión solo de colores. Pero no tiene que ver solo con eso, sino que a esos colores se les va asignando una tarea específica. Claro. Cuando esta personita nace, si es varón le vamos a poner color celeste, pero además lo vamos a habilitar para ciertas cosas. Y a la niña le vamos a poner color rosado y la vamos a habilitar para ciertas cosas. Claro, porque solo pensándolo así, el rosadito va con conejitos, Va con ¿cierto? Con no sé qué, y el azul va con carros, con bomberos, ¿no? Son roles muy distintos. Y va con armas, porque va con... ¿Cuántas veces hemos visto familias que para el cumpleaños el niño le regaló el arma de plástico? Sí. Yo siempre hago la reflexión, no es un juguete nada más, estamos habilitando a ese niño a que el día de mañana lo use. Pero incluso la pelota, tú le regalas al niño la pelota y lo estás habilitando, ¿para qué? Para el espacio público. Regalas la muñequita y entonces le estás diciendo que ese es el lugar que tiene asignado. La maternidad para las niñas en Guatemala no es una opción, es una obligación. O sea, está implícita en el mensaje que le vamos transmitiendo. Y es interesante porque el niño entonces con la pelota va y se divierte. La niña va y con las tacitas se hace responsable a jugar de mayor, no a jugar, a jugar de mayor, de grande, digamos. Sí. ¿Cómo hacer para que podamos entender mejor, para que podamos impulsar, para que podamos nosotros hacer algo desde donde estamos? Porque cuando oímos estos temas muchas veces decimos, uy, sí, qué terrible, es tremendo, bueno, voy a hablar con mi hija a lo mejor, pero yo en mi casa promuevo la igualdad, etcétera. ¿Qué más podríamos hacer? En Guatemala tenemos una deuda en el sistema educativo con las niñas, con la igualdad de género, porque no se ha impulsado un proceso de coeducación. En la mayoría de países de nuestro continente, todas las escuelas públicas son mixtas. En Guatemala las escuelas siguen siendo de niñas y de niños. Pero también el tema de la manera en que se imparte en las aulas las clases. Hay estereotipos muy marcados que se manejan en las aulas desde los propios docentes, por ejemplo, con el tema de la matemática. La matemática se le facilita a los niños. Las niñas, ellas no. Ellas, lenguaje. El lenguaje. Entonces eso termina viéndose en las pruebas. El resultado de cómo son impartidas las clases, de los estereotipos que encontramos en los materiales educativos, terminan influyendo definitivamente en la manera en la que las niñas ven su futuro. Nosotros hicimos un estudio sobre aspiraciones de futuro de las adolescentes y lo hicimos en área rural y también acá en la ciudad de Guatemala con nivel socioeconómico medio y medio alto. Las niñas de todos los niveles elegían futuros relacionados con el servicio a los demás. Por lo general a la niña no se le educa para ver en su vida a sí misma
o sea, para ser sujetas de su propia vida, sino se les educa para estar al servicio de los hermanitos, de la mamá, del papá, de los hermanos mayores también. Entonces terminan eligiendo carreras cuando tienen oportunidad de ir a la universidad relacionadas con el servicio, como la medicina, la enfermería, la educación, mucho en las ciencias sociales. Son pocas las que optan por las ciencias duras, por la ingeniería y las áreas técnicas, que por lo general son las que van a tener espacios laborales mejor remunerados. Entonces, este proceso de subjetivación del que hablaba Silvia se da en la familia, en primer lugar, y se da en la escuela, por lo cual nosotros podríamos trabajar mucho más por la coeducación en Guatemala, porque no sea paridad numérica lo que tengamos, sino sea igualdad de género en la educación, para que tanto los contenidos y las formas de enseñar y de aprender se realicen en igualdad de género. Cabal, estábamos en un contexto ideal para poner lo que tú decís. Por ejemplo, ayer era noticia en los medios que se había graduado una estudiante de ingeniera química que además es jugadora de fútbol en guatemalteca, pero que juega en el extranjero. Sí. Y eso fue celebrado, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si a esa niña, cuando manifestó en su casa, quiero jugar al fútbol, le hubieran dicho de ninguna manera porque eso es un juego de niños? Lo que ella obtuvo fue un sí, por supuesto, y un acompañamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, yo estoy segura que si a todas las niñas y los niños que se atreven a romper con esas actividades tan fijas que les han impuesto, les permitiéramos como familia primero, insisto, pero como sociedad, hacerlo, tendríamos una sociedad mucho más plural, mucho más rica, con gente mucho más feliz. Porque muchas veces terminamos reproduciendo lógicas y somos, insisto, cuando logramos ser profesionales, somos en respuesta a algo que la sociedad o la familia nos ha impuesto. Que esperan de nosotros, Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que solemos ver en patrones de crianza es esta desvalorización de lo femenino que se hace con los niños. Entonces, acabo de hablar con una amiga que es profesional también y me decía, es que a mi niño en el colegio, él de repente dijo que quería cuidar a un niño más chiquito. Y una niña se le acercó y le dijo, no, eso no lo hagas, eso es de niñas. Y ninguna maestra llamó la atención al respecto. Y es un ejemplo muy concreto de cómo seguimos de alguna forma en lo absolutamente cotidiano reproduciendo lógicas, pero desde el Estado también. Porque si tú te pones a revisar, por ejemplo, que todavía en este país el marco legal permite, con un código del año 1963, que las niñas puedan casarse a los 14 años, ahí también hay una lógica que las afecta. Porque obviamente esa niña a la que se le está permitiendo casarse a los 14, va a ver vedada la posibilidad de seguir estudiando. O la va a ver vedada porque le van a decir, no, bueno, ahora te toca lo que te toca. Ahora hágase responsable, claro. Exacto. O se va a transformar en la que le resuelve la actividad doméstica a la suegra, porque, bueno, seguramente fue a vivir a la casa. Me refiero a cómo se coartan posibilidades en la medida y oportunidades en la medida que hay un marco legal que te lo sigue permitiendo. Y bueno, por eso digo, es que yo creo que hay que revisar desde la esfera más privada, la comunidad, el espacio escolar, los propios medios de comunicación y luego la esfera del Estado, ¿verdad? Como para ir por todas las esferas. Depurando, limpiando, renovando, porque, y yo también insisto en que nuestra tarea en casa, en nuestro círculo pequeño, en cómo se relacionan con las amiguitas, con los amiguitos, qué permitimos que hagan, que hablen, que se digan, que se traten, que puedan hacer o no. No se suba ahí porque hay el niño que se mate si quiere, ¿no? En un sentido, por supuesto no lo estoy diciendo literal, pero así decimos, no, así va a aprender. Y al niño, no se ensucie, no cuida el vestido, ¿no? Y le hacemos, y en general, a mí me sorprendió como a niñitas pequeñas. Yo les he preguntado, ¿qué les gusta? Y me dicen la matemática. Pero unos años después, Dios guarde la matemática. Y yo sé también que se han hecho estudios en donde niños y niñas tienen un interés científico genuino, todos. Y en algún momento ya se diluye aparentemente para las niñas y para los niños pudiera continuar. Son temas que podríamos nosotros estar analizando constantemente en casa también y revisar en pareja, si es que vivimos de esa manera, cómo estamos influyendo para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un determinado comportamiento o una forma de pensar. Yo les agradezco muchísimo hoy estar aquí con nosotros. Tenemos que ir a la pausa comercial rápidamente, pero todavía tenemos un poquitito más para seguir hablando del tema de hoy, el Día Internacional de las Niñas.
Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por acompañarnos. Hoy sumándonos a la conmemoración del Día Internacional de las Niñas o de la Niña. Y me da mucho gusto también presentarles, sigo con Silvia Trujillo, a varias niñas y jovencitas, porque ya creo que solo hay una niña aquí con nosotros, el resto ya son jovencitas, que han decidido romper paradigmas, que han decidido hacer las cosas diferentes a como a lo mejor la sociedad hubiera esperado, a como a lo mejor su propia familia pudo haber deseado, o a lo mejor ellas mismas en algún momento se lo preguntaron y dijeron, ¿será este el camino? ¿No será este? ¿Qué irá a decir las personas o la gente? Etcétera. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Nancy Tiucucul. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien alegre, bien emocionada poder participar una vez más aquí en su gran programa, tanto con mucha alegría por poder saludar a todos los televidentes de Guatevisión. Muchas gracias. Me vas a quitar el chance, ya vi. A ver, Nancy, tú ya tienes 19 años, pero desde los 8 años eras muy inquieta y querías formaste parte del gobierno escolar y te metías ya cosas que hasta de grandes algunos no queremos meternos. A ver. Bueno, desde niña pues mis padres me han apoyado diferentemente de poder compartir, poder involucrarme a diferentes espacios. E incluso mi primera participación la tuve a los 6 años, participando como niña Independencia, participando a un certamen desde mi escuelita que es en Tanchi. Y pues la verdad fue un momento donde yo pude salir como triunfadora, ganadora del certamen. De ahí a los 8 años vuelvo a retomar mi participación como miembro del comité educativo, más que todo, más que los alumnos entre nosotros del gobierno estudiantil, en donde nosotros empezamos a participar con nuestros compañeritos. De ahí a diferentes años empecé con lo que es los cocoditos, que son los comités infantos juveniles en las comunidades, donde ya podemos involucrarnos a diferentes espacios. Por ejemplo, que esto lo coordinaba más que todo Plan Internacional, lo cual nos ha abierto puertas para poder expresar nuestras formas de pensar, nuestras formas de poder compartir, poder involucrarnos a diferentes espacios. Nancy, ¿tú siempre lo has tenido claro desde pequeña? ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Hacia dónde vas? Pues gracias a Dios y gracias al apoyo tanto de mis padres como también de la organización donde me he involucrado en diferentes, no solo en Plan, sino que he tenido varios espacios, pues he tenido la posibilidad y más que todo ver la meta donde yo quiero llegar, más que todo sobresalir, destacar, poder apoyar tanto a mi familia, poder apoyar a mi niñez que están tanto en las comunidades del área rural como del área urbana, tanto de mi municipio, por qué no decirlo, de mi departamento y por supuesto de mi país. Nancy, ¿tú te ves diferente de otras chicas de tu edad? La verdad sí. ¿Por qué? Porque podemos ver de una jovencita que no se involucra a diferentes espacios, una señorita que no quiere participar. ¿Tú te sientes escuchada, Nancy? Sí, yo me siento escuchada, porque primero donde me escuchan es en mi hogar, es en mi casa, con papá y mamá. Cuando me pueden, cuando yo quiero decir algo, puedo expresar algo, ellas me dicen, bueno, está bien, decinos. Entonces, si ellos me escuchan, yo también sé que dentro de tanto de la comunidad como tanto en mi municipio, puedo ser capaz de ser escuchada, puedo alzar la voz y poder opinar. ¡Qué maravilla! Mira lo importante que es romper con el calladita te ves más bonita. Sí. Hablábamos hace muy poquito de Claro. la importancia de apoyar desde la familia. Si el mensaje, en lugar de ser tú te callas, es te empoderas y Claro. tú puedes hablar y tú tienes el derecho y toda tu educación funciona en torno a la lógica de derechos, mira, Claro. o sea, es parar el despojo finalmente y comenzar este otro proceso de empoderamiento. Claro, lo que dices es importante, eres una persona inteligente, puedes aportar grandes cosas a la familia y a la sociedad. Gracias por estar con nosotros, Nancy, un placer conocerte, ¿ah? Y adelante, por favor. Les voy a presentar a otra mujercita que dice que desde que nació canta, y seguramente lo hace muy bien, porque ya ha ganado muchísimos premios, a sus escasos 6 añitos, es de las grandes, y aquí nos trajo además su trofeo, ella es Fátima Hernández. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué voz más linda tenés, ah? gracias. ¿Cuál fue este premio que me trajiste hoy para enseñar? ¿Cuál es? Es de staccato, yo me lo gané por el primer lugar. El primer lugar. ¿Con cuántos estabas participando?